Cordiales saludos para todos. Estamos en nuestra asignatura de biología. Quien les habla, la profesora doctora María Teresa Ocampos. En el día de hoy estaremos desarrollando la capacidad analiza la estructura y función de las células procariotas y eucariotas. Con los siguientes indicadores: identifica la estructura de las células procariota, identifica la estructura de la célula eucariota, diferencia entre estas células y determina las funciones de los componentes celulares. En primer lugar, tenemos que definir qué es la célula. Es la unidad estructural funcional básica de todo ser vivo, o lo que es lo primero, es la unidad anatómica y fisiológica más pequeña y vital para todos los organismos vivos. Los seres vivos pueden ser unicelulares, tienen una sola célula, o pluricelulares, varias células. La mayoría de los organismos procariotas son unicelulares. Los organismos eucariotas son unicelulares y pluricelulares. Las funciones vitales de la célula es la relación, la nutrición y la reproducción. Para estudiar a la célula tenemos que estudiar ante el microscopio. ¿Qué es el microscopio? Es un instrumento óptico que amplía la imagen de los objetos. Así tenemos las partes del microscopio, se divide en mecánica y óptica. Entre las partes tenemos a la base, al enfoque fino y enfoque grueso, que es el macro o micrométrico, tenemos al brazo, al tubo, tenemos a los oculares, el revólver que permite cambiar los objetivos, y los objetivos tienen las lentes que pueden ampliar la imagen. Tenemos 10 por, aumenta 10 veces, sería una imagen de 100, un valor de 100. Tenemos el 40 por que aumenta 400 veces y el de 100 por que aumenta 1000 veces. Tenemos a la platina donde colocamos la muestra, tenemos las pinzas para sujetar las láminas con la laminilla y tenemos el condensador que es para regular la luz y la lámpara en donde está la fuente luminosa. Tenemos también el microscopio electrónico que se usa electrones para aumentar de tamaño los objetos, obteniendo imágenes mucho más ampliadas. Los criterios de clasificación. Los tipos de células se clasifican en células procariotas y células eucariotas, por la cantidad de células en unicelulares y pluricelulares, y según su modo de alimentación, los autótrofos que son capaces de obtener su propio alimento y los heterótrofos que son incapaces de obtener alimento. Vamos a comenzar con las células procariotas o procariontes. Son células sin núcleo celular. Su ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Contienen ribosomas compuestos de ARN y proteínas. Presentan también la pared celular. Tienen un mesosoma, que es una extensión de la membrana plasmática. Tienen flagelos que le permiten movilizarse y las fimbrias y pili que actúan en el proceso de sujetarse a las células o también de conjugarse. Las células procariotas o procariontes son generalmente fotoautótrofas. Tienen 4 formas de obtener su alimento. Las fotoautótrofas son las cianobacterias. Sintetizan materia orgánica y producen oxígeno a expensas de la luz solar. Las bacterias quimioautótrofas sintetizan compuestos orgánicos, no producen oxígeno ni utilizan la luz solar. Las bacterias quimioheterótrofas son desintegradores de materia orgánica en descomposición, es decir, son los organismos descomponedores de la cadena alimentaria, al igual que las bacterias fotoheterótrofas, pero estas lo hacen a expensas de la luz solar. Acá tenemos un resumen de las bacterias en cuanto a que sean fotoautótrofas y fotoheterótrofas que utilizan la luz, y las quimioautótrofas y quimioheterótrofas que utilizan compuestos químicos como fuente de energía. Los factores físicos. Según el requerimiento de oxígeno, las bacterias pueden ser aeróbicas, son las que requieren oxígeno. Las facultativas pueden o no multiplicarse con la presencia de oxígeno, y las anaerobias no requieren oxígeno.
En cuanto a la reproducción celular, ellos pueden hacerlo en forma asexualmente o sexualmente. De la forma asexual tenemos fisión binaria o partición, por gemación, por esporulación, por fisión simple o de manera sexual es por conjugación o intercambio de material genético, por transducción y transformación del material genético con fines adaptativos. Las células eucariotas, sus características son que poseen núcleo, poseen un cromosoma, poseen la membrana plasmática, los organelos citoplasmáticos, entre ellos podemos citar al aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, retículo endoplásmico y mitocondrias. Los tipos de nutrición son autótrofa y heterótrofa. Autótrofa obtienen su propio alimento y las heterótrofas no pueden obtener su alimento si no se sirven de la materia orgánica formada por otros seres. Características. En cuanto al requerimiento de oxígeno para la obtención de energía, todos los organismos eucariotas son aeróbicos, requieren oxígeno para las reacciones de respiración. En cuanto a su reproducción celular, las algas, protozoarios y hongos se reproducen asexualmente por fisión binaria, por gemación o por esporulación. Los protozoarios lo hacen por conjugación. Las plantas presentan reproducción sexual y asexual mediante alternancia de generaciones. Los animales presentan reproducción sexual y en algunos utilizan la reproducción asexual. Clasificación de los seres vivos, tenemos los 5 reinos. El reino Monera, anteriormente llamado así para las bacterias, actualmente es el reino bacteria del grupo de las eubacterias. Tenemos el reino de los protistas, que es de los protozoarios y algas, el reino plantae de las plantas, el reino fungi de los hongos y levaduras y el reino de los animales. Acá tenemos la diferencia entre célula procariota y eucariota. Como se puede ver, la célula eucariota posee un núcleo bien definido, un nucleolo, y la célula procariota no posee ese núcleo, pero a diferencia de la célula eucariota, posee una cápsula que lo rodea, posee una pared celular y posee también flagelos que le permiten movilizarse. Acá podemos ver mejor los organelos citoplasmáticos que ambas células comparten y algunas características especiales de la célula animal, que tiene centriolos y vacuolas, y la célula vegetal, que tiene pared celular y cloroplastos. La membrana plasmática es la estructura básica que limita el citoplasma del exterior de la célula. Contiene enzimas receptores, por lo que también regula el paso de sustancias hacia y desde la célula. Se compone de una bicapa de lípidos, especialmente fosfolípidos y proteínas asociadas a ella. Podemos ver la diferencia con una célula vegetal que tiene una pared celular y en su interior tiene cloroplastos. Continuando con las partes de la célula, tenemos a la membrana plasmática, que es la estructura básica que limita el citoplasma del exterior de la célula, a través de la cual se produce intercambio de sustancias intra y extracelulares. Es semipermeable. Luego tenemos al citoplasma, que es un compartimiento celular presente en todo tipo de célula. Se compone de la matriz citoplasmática, citosol, citoesqueleto y organoides citoplasmáticos. Tenemos también al núcleo, que es el orgánulo más prominente de la célula eucariota, considerado como el centro de control de la célula, pues almacena el material genético compuesto de ADN y proteínas organizadas y empaquetadas en forma de estructuras llamadas cromosomas, o como ADN desenrollado, en cuyo caso se llama cromatina. Luego tenemos a los centrosomas, que son 2 organelos por célula y participan en los procesos de división celular. Tenemos las vesículas de Golgi y aparatos de Golgi, que es un conjunto de sáculos membranosos aplanados y apilados llamados dictiosomas. Se encargan de modificar, empaquetar y transportar proteínas hacia las vesículas de transporte u otras partes de la célula. Tenemos también a los lisosomas, que son sacos membranosos más o menos pequeños que contienen enzimas capaces de degradar partículas ingeridas o sustancias a eliminar de la célula. También tenemos a la membrana nuclear, que es la que rodea a la célula. Es la envoltura nuclear, es doble y posee también poros nucleares.
Luego tenemos al nucleolo. El nucleolo está implicado junto con el ADN cromosómico en la síntesis de proteínas. También tenemos a las mitocondrias, que son organelos de formas ovoides o esferoidales de doble membrana que están implicados en la respiración celular y por consiguiente en la degradación de moléculas ricas en energía. Son las más abundantes de las células con mayor actividad energética. Luego tenemos a los ribosomas, que son partículas muy pequeñas sin membrana que llevan a cabo la síntesis de proteína. También tenemos a los peroxisomas, que son orgánulos citoplasmáticos que cumplen funciones metabólicas. Tenemos al retículo endoplásmico liso y al retículo endoplásmico rugoso, que es una red de endomembranas que nace en la membrana plasmática y se distribuye en gran parte del citoplasma y va hasta el núcleo y lo rodea. Forma un conjunto de canales, sacos y vesículas que incluso en la envoltura nuclear se presenta como retículo endoplásmico rugoso si tiene ribosomas adheridos a la cara citoplasmática y retículo endoplásmico liso si carece de ellos. Como conclusión podemos decir entonces que la célula es la unidad estructural funcional básica de todo ser vivo. Es la unidad anatómica y fisiológica más pequeña y vital. Estuvimos viendo que existen dos tipos de células, las células procariotas y eucariotas. Las células eucariotas que tienen núcleo y citoplasma con sus organelos y la célula procariota que tiene solamente su citoplasma. Una característica muy importante también de las células procariotas es que tienen una membrana, una pared celular, unos flagelos, fimbrias y pilis. Y es muy importante saber que las células procariotas pertenecen al grupo de las bacterias. Tienen su material de lectura y las actividades previstas para esta unidad. Muchas gracias.